Nunca pensé que a mis 64 años me encontraría sentado en mi viejo Tsuru, en el estacionamiento de un McDonald's a las afueras de la Ciudad de México, tratando de decidir dónde diablos iba a pasar la noche. El olor a papas fritas baratas se mezclaba con el aroma rancio de la tapicería gastada, esa que ya no recordaba el brillo de sus mejores tiempos, y no pude evitar una sonrisa amarga ante la ironía de mi situación. Me llamo Antonio Vargas. Hace apenas 3 meses, mi oficina ocupaba el piso 15 de un emblemático edificio en Paseo de la Reforma, desde donde la Ciudad de México parecía yacer a mis pies. Ahora, contaba los 150 pesos y algunos centavos que quedaban en mi cartera, preguntándome si alcanzarían para un café y quizás una hamburguesa del menú económico que anunciaban en el tablero luminoso. El colapso fue tan rápido que todavía no logró asimilarlo del todo. 35 años levantando Constructora Vargas desde cero, ladrillo por ladrillo, y todo se desmoronó en cuestión de semanas. Una demanda por aquel proyecto en una colonia de lujo en Lomas de Chapultepec fue el último clavo en mi ataúd. Cuando los cimientos se dieron por un problema con el subsuelo que no pudimos prever, se nos vinieron encima con toda la artillería legal de los poderosos. Mi compañía de seguros encontró un resquicio técnico miserable para negarme la cobertura y, de repente, me enfrenté a una sentencia de 40 millones de pesos que no podría pagar ni en 3 vidas. Primero perdí la empresa. Luego, la casa en San Ángel, el hogar donde crié a mis hijos. Al banco no le importaron mis décadas de historial de pago impecable. Los números en una hoja de Excel no tienen sentimientos, y los míos estaban todos en un rojo sangriento. Logré sacar unos cuantos miles de pesos de una venta desesperada de herramientas y maquinaria, pero ese dinero se esfumó en un instante. Renta, comida, gasolina. Las necesidades básicas que durante tanto tiempo di por sentadas se convirtieron en un lujo inalcanzable. Así fue como terminé en la puerta de la casa de mi hijo Miguel Ángel un martes por la tarde con una única maleta y los restos de mi orgullo pisoteado. Miguel Ángel vivía en una hermosa residencia en una zona exclusiva en las afueras, del tipo de casa que siempre soñé comprarle cuando era pequeño y jugábamos con piezas de Lego. Su esposa, Jimena, tenía gustos caros y un ojo agudo para el estatus. Se sentía en cada detalle perfectamente curado y estéril de la vivienda. Papá Miguel Ángel abrió la puerta, con cara de sorpresa, aunque le había avisado por teléfono un par de horas antes. Pensé que vendrías el fin de semana. Los planes cambiaron, dije, apretando el asa de la maleta para que no me temblara la voz. No es un buen momento. Antes de que pudiera responder, Jimena apareció detrás de él como una sombra elegante. Nunca fui su persona favorita, pero la mirada que me lanzó ese día era diferente. No era solo desagrado, era algo parecido al desprecio, como si mi fracaso fuera una enfermedad contagiosa. «Antonio», dijo, pronunciando mi nombre como si fuera una carga pesada de la que quisiera deshacerse. «Miguel Ángel me contó tu situación». Cambié la maleta de mano, sintiendo el peso de mis 64 años en los huesos. Esperaba poder quedarme con ustedes unos días, solo hasta que encuentre algo y me recupere un poco. No seré una molestia, lo prometo. Jimena se cruzó de brazos y noté cómo la postura de Miguel Ángel cambió al instante. Se encogió. Siempre fue un buen chico, pero en algún punto del camino aprendió a leer el estado de ánimo de su esposa como el pronóstico del tiempo en el noticiero de la noche. El problema, continuó Jimena, con ese tono meloso que usan algunas personas cuando están a punto de asestar un golpe envuelto en falsa preocupación, es que este fin de semana vienen los Garza, y ya sabes lo pequeño que es nuestro cuarto de huéspedes. Miré a Miguel Ángel, esperando que dijera algo, que me defendiera, que mostrara una pizca de lealtad. Ambos sabíamos que los Garza vivían a 20 minutos en coche y jamás en la vida se habían quedado a dormir en su casa. Quizás haya algunos hoteles cerca, dijo finalmente Miguel Ángel, bajando la mirada al suelo para no encontrarse con la mía. Algo temporal, mientras arreglas tus asuntos y decides qué hacer. Allí, de pie en su impecable porche de mármol, sentí que algo se rompía definitivamente dentro de mí, y no tenía nada que ver con el dinero ni con las casas perdidas. Era mi hijo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta en el parque hundido, al que ayudé con las tareas hasta altas horas de la noche, al que apoyé en cada partido de fútbol bajo la lluvia, el hombre al que le pagué la carrera en el ITAM, incluso cuando eso significó tomar préstamos personales que me quitaron el sueño durante años.
Entiendo, dije en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. La expresión de Jimena se suavizó justo lo suficiente para simular empatía. No es que no queramos ayudar, Antonio. Es solo que es un momento difícil para todos. Miguel Ángel está muy estresado con su puesto en el banco, y yo estoy lidiando con problemas de salud de mi madre. Apenas tenemos la energía emocional para manejar nuestros propios problemas. Energía emocional, pensé. ¿En qué momento cuidar de tu propia sangre se convirtió en algo que requería gestión de recursos, como si fuera un plan de datos de Telcel donde se te acaban los gigas? Claro, dije. Lo entiendo perfectamente, pero no lo entendía. No entendía cómo la misma mujer que me llamaba cada vez que necesitaba ayuda para armar un mueble de IKEA, o alguien que cuidara a su perro durante sus lujosas vacaciones, de repente me consideraba una carga demasiado pesada para pasar unas noches en su sofá. Hay un City Express aquí cerca, en la zona industrial, añadió Miguel Ángel, mirándome por fin, aunque con una prisa evidente por cerrar la puerta. No es muy caro. Unos 1,800 pesos la noche. Revisé su página en el teléfono antes de que llegaras. Con los dedos entumecidos calculé. 3 noches allí aniquilarían casi todo el efectivo que me quedaba en este mundo. Suena excelente, mentí, enderezando la espalda con lo que me quedaba de dignidad. Ximena se iluminó de inmediato, con esa sonrisa que la gente pone cuando una situación incómoda se resuelve a su favor sin mancharse las manos. Y cuando te establezcas en algún lugar permanente, nos encantaría invitarte a cenar. Quizás el próximo mes, cuando toda esta locura se calme. El próximo mes, pensé, cuando la inconveniencia de mi presencia se limite a un par de horas de cortesía y una comida casera para limpiar sus conciencias. Me despedí de Miguel Ángel con un abrazo breve, casi estéril. Por un segundo me pareció que me apretaba más fuerte de lo normal. Ese apretón me hizo albergar una última y desesperada esperanza. Pensé que tal vez se retractaría, que me invitaría a pasar, que le diría firmemente a Ximena que su padre necesitaba ayuda y que la conversación había terminado. En lugar de eso, rompió el abrazo, me dio una palmada condescendiente en la espalda y dijo, «Cuídate mucho, papá». Mientras caminaba hacia mi viejo Tsuru, el sonido de la puerta principal cerrándose con un suave clic me pareció definitivo, como el cerrojo de una bóveda de banco. Me quedé en el coche unos minutos, mirando la casa a través del parabrisas. El césped estaba cortado con una precisión casi militar, y los macizos de flores parecían sacados de una revista de diseño de interiores. A través de la ventana del salón, distinguí la silueta de Ximena moviéndose como si nada. Probablemente ya me había tachado de su lista de preocupaciones inmediatas. El City Express de la zona industrial estaba lleno, al igual que el Holiday Inn y un par de hoteles de paso de dudosa reputación que probé después. Resultó que había un congreso internacional en la ciudad y no había habitaciones disponibles en kilómetros a la redonda. Para las 8 de la noche, me había estacionado en un rincón oscuro detrás de un Vips abierto 24 horas, tratando de averiguar cómo dormir en un coche sin despertar las sospechas de la policía ni parecer un indigente. La ironía me golpeaba con la misma fuerza que el frío que empezaba a filtrarse a través del metal de la carrocería. Media vida construyendo casas para otros, y ahora no podía encontrar un solo techo bajo el que cobijarme. En ese momento, el teléfono vibró en el tablero. Un número desconocido. Después de un día como ese, el instinto me decía que lo ignorara y dejara que saltara el buzón de voz, pero la desesperación tiene la extraña habilidad de hacerte contestar llamadas que en otras circunstancias nunca aceptarías. ¿Antonio Vargas? La voz al otro lado era formal, impasible y con un ligero acento que no pude identificar de inmediato. Sí, soy yo, respondí, esforzándome por sonar más seguro de lo que me sentía. Mi nombre es Eduardo Castillo. Llamo en nombre de mi empleador, el señor Javier Garza. Estaría muy agradecido de poder reunirse con usted mañana por la mañana, si su agenda lo permite. Me removí en el asiento, intentando encontrar una postura en la que mi espalda no se clavara dolorosamente en el tapizado desgastado. Disculpe, ¿quién dijo que llama?, pregunté desconcertado. Javier Garza, repitió Eduardo, con paciencia profesional. Ha solicitado una reunión con usted mañana a las 10 de la mañana. Es un asunto de suma importancia. El nombre no me sonaba de nada. En 35 años en el sector de la construcción, conoces a cientos de personas, pero Javier Garza no figuraba en ninguno de mis archivos mentales. Mire, creo que se ha equivocado de Antonio Vargas, dije con un suspiro.
No conozco a nadie con ese nombre. Hubo una breve pausa, seguida de un ligero crujido de papeles. Antonio Vargas Robles, nacido el 15 de marzo de 1962, anteriormente propietario de Constructora Vargas, recitó la voz con precisión quirúrgica. Se me encogió el estómago. ¿Cómo sabe lo de mi empresa? Pregunté, sintiendo un escalofrío repentino. El señor Garza fue muy específico. Su salud es frágil y el tiempo es un recurso del que ya no dispone en abundancia. Miré el estacionamiento vacío y las luces de neón del restaurante. Hacía unas horas, mi propio hijo me había dado la espalda. Ahora un desconocido me buscaba como si yo fuera una pieza clave en su tablero. ¿Qué es lo que quiere de mí exactamente? Pregunté. No puedo discutir los detalles por teléfono, pero puedo asegurarle que el señor Garza compensará generosamente su tiempo. ¿Le parecerían bien 10,000 pesos por una reunión de 1 hora? 10,000 pesos. La cifra me golpeó. Era más dinero del que había visto junto en las últimas semanas. Pensé en los miserables 150 pesos de mi cartera, en la humillación de dormir en el coche y en la suficiencia de Jimena sugiriendo un hotel barato. ¿A dónde tengo que ir? Pregunté finalmente. A la finca Garza. Le enviaré la ubicación ahora mismo. Le esperamos a las 10. Allí estaré, respondí. Y colgué. Me quedé mirando la pantalla del teléfono en el silencio del coche. Todo aquello parecía surrealista. Los millonarios no suelen llamar a contratistas en quiebra para ofrecerles dinero por charlar. Pero, pensándolo bien, una semana antes tampoco habría creído que mi hogar sería un viejo Tsuru. La ubicación llegó poco después. Una dirección en Bosques de las Lomas, una zona donde las mansiones no bajan de los 40 millones de pesos. Intenté dormir, pero los asientos no estaban diseñados para el cuerpo de un hombre de mi edad y estatura. Cada vez que el sueño comenzaba a vencerme, las luces de algún coche entrando en el aparcamiento barrían mi parabrisas, despertándome bruscamente. Pasé la noche en vela, mirando el techo del coche y dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué clase de hombre paga 10,000 pesos por 1 hora del tiempo de un completo desconocido? Al amanecer, me sentía entumecido y exhausto. Me aseé como pude en el pequeño baño del Vips, intentando aplacar mis canas con los dedos y refrescándome con agua fría. El hombre que me devolvía la mirada desde el espejo parecía mucho mayor de 64 años, marcado por el estrés y el agotamiento de una noche a la intemperie. Llegué a la finca Garza y por un momento olvidé que llevaba la misma camisa desde hacía 2 días. Unas puertas de hierro forjado, majestuosas y adornadas con un intrincado diseño de abejas doradas, se abrieron con un siseo hidráulico, como si me invitaran a otro mundo. Conducir mi viejo Tsuru por aquel camino interminable, flanqueado por encinos centenarios que proyectaban largas sombras sobre el asfalto impecable, fue como entrar en un parque nacional privado. De repente, la casa apareció ante mí. Una magnífica mansión de arquitectura colonial con amplias terrazas y modernos ventanales que reflejaban el cielo plomizo de la ciudad. Estacioné mi coche, que tosía un humo grisáceo, justo entre un Mercedes clase S y un BMW deportivo, sintiéndome como si hubiera llevado un patín oxidado a una exhibición de alta gama. Eduardo me recibió en la escalinata de mármol. Era exactamente como lo había imaginado por teléfono. Alto, de facciones afiladas, y enfundado en un traje a medida que probablemente costaba más que todo el capital social de mi antigua constructora. Me guío en silencio a través de salones que parecían museos, con alfombras persas que amortiguaban mis pasos y óleos con marcos pesados que observaban desde las paredes, hasta que llegamos a un despacho revestido de maderas nobles. Allí, detrás de un escritorio de caoba que parecía un altar, estaba Javier Garza. Estaba en una silla de ruedas, extremadamente delgado y con una palidez que delataba la cercanía del final. Pero sus ojos conservaban una intensidad eléctrica que parecía perforar el alma. Antonio Vargas dijo, con una voz sorprendentemente fuerte que no se correspondía con su fragilidad física: «Por favor, siéntese, no se quede ahí parado». Me senté con cuidado, sintiendo cómo mis botas de trabajo, gastadas por 1000 obras, parecían un insulto sobre su alfombra de seda natural. Tras un momento de tenso silencio, Garza se inclinó hacia adelante e hizo la pregunta que me heló la sangre. «Antonio, ¿recuerda una noche de tormenta hace 8 años?»
Fue un 23 de octubre, en la carretera libre a Toluca. De repente, el despacho desapareció. Volví a estar allí, escuchando el golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas a máxima velocidad, oliendo el asfalto mojado, viendo aquellos faros cegadores que venían por el carril contrario perdiendo la trayectoria. ¿Cómo sabe eso?, susurré, sintiendo un escalofrío. Porque yo iba en ese otro coche. Antonio, respondió él con una media sonrisa triste. Explicó que esa noche perdió el control de su BMW por el aquaplaning y se dirigía directo hacia mí, a una colisión frontal. Yo podría haberme quedado en mi carril. El impacto habría sido terrible, pero él, en su coche más ligero e incontrolable, se habría llevado la peor parte. En cambio, en un puro instinto de protección, di un volantazo y estrellé mi camioneta contra la barrera de contención para esquivarlo. Él terminó en un arroyo 6 metros más abajo, con el coche volcado y el agua de la crecida subiendo peligrosamente. Recordé haber bajado por la ladera embarrada, resbalando, rompiendo el cristal de la puerta del copiloto con una piedra y sacándolo de aquel amasijo de hierros mientras mis propias manos sangraban por los cortes del vidrio. Me quedé con él bajo la lluvia torrencial, cubriéndolo con mi propia chamarra para que no muriera de hipotermia hasta que llegaron los servicios de emergencia. Usted me salvó la vida, Antonio, dijo Garza, mirándome fijamente. Y lo más asombroso es que nunca pidió nada a cambio. Ni siquiera llamó al hospital para saber si aquel desconocido había sobrevivido. Entonces confesó que esa noche huía de su propia sombra, de su esposa, de sus empresas, de una investigación de Hacienda que amenazaba con meterlo en la cárcel. Aquel accidente fue su epifanía. Sus abogados arreglaron los problemas legales mientras él se recuperaba, y desde entonces construyó un imperio de 16,000 millones de pesos, aprovechando la segunda oportunidad que yo, un extraño, le había regalado a cambio de nada. Me estoy muriendo, Antonio. Cáncer de páncreas. Los médicos me dan 2, quizás 3 meses, y eso con suerte. Deslizó un documento de papel grueso hacia mí. Era su testamento y última voluntad, certificado ante notario desde el día anterior. Usted es el único heredero de toda mi fortuna. Esta casa, las empresas, las inversiones internacionales, todo pasa a ser suyo. Me quedé mudo, con la boca seca. Intenté objetar, balbucear algo sobre su familia, pero Garza levantó una mano, cortándome. Me contó que su hijo, Ricardo, solo esperaba el certificado de defunción para cubrir sus deudas de juego en Las Vegas, y que su hija, Sofía, solo se comunicaba con él a través de abogados para exigirle transferencias. Usted se quedó conmigo en el lodo cuando yo no era nadie. Me trató como si mi vida tuviera un valor infinito cuando solo era un desconocido borracho que casi lo mata, dijo, con una firmeza inquebrantable. No tiene opción, Antonio. Los papeles están firmados y certificados. Pero entonces su rostro se ensombreció, casi fúnebre. Sacó una carpeta con mi nombre en el lomo. Lo he estado siguiendo todos estos años, amigo mío. Sé lo de la quiebra de su empresa, sé que perdió su casa en San Ángel. Y sé perfectamente lo que pasó ayer por la tarde en casa de su hijo Miguel Ángel. Sacó varias fotografías, yo, cabizbajo en la puerta de Miguel Ángel. Y una grabadora digital de última generación. El dinero permite acceder a tecnología muy discreta. Mi detective privado grabó la escena completa, dijo Garza, pulsando un botón. En el silencio del despacho, sonó la voz de Jimena, hablando con desdén de mi falta de energía emocional, y la voz de mi propio hijo sugiriendo fríamente un hotel en la zona industrial. Pero lo peor vino después. Les oí reírse tras cerrar la puerta, comentando aliviados lo fácil que había sido deshacerse del viejo, y que ni siquiera insistió mucho. Eso no es todo, Antonio, continuó Garza, con voz gélida. Su hijo debe más de 800,000 pesos en tarjetas de crédito. Su esposa tiene una adicción patológica a las compras, y están a solo 3 meses de que el banco les embargue la casa. Todo ese estilo de vida que le presumieron ayer es una absoluta farsa, construida sobre un castillo de naipes de deudas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En aquellas grabaciones, mi hijo me llamaba un adulto impráctico y subdesarrollado, y Jimena afirmaba que su única prioridad era el futuro de ellos, no un viejo que no supo asegurarse una jubilación. Cuando yo muera y esto se haga público, advirtió Garza, con una mirada llena de advertencia, vendrán arrastrándose hacia usted,
Llorarán, le pedirán perdón, le dirán cuánto lo quieren y lo han extrañado. Solo quiero que sepa muy bien con quién está tratando antes de tomar cualquier decisión sobre su herencia. Javier Garza falleció un martes por la mañana, exactamente 5 días después de nuestro encuentro en Bosques de las Lomas. Recibí la llamada de Eduardo mientras desayunaba chocolate caliente y churros en el mismo Vips donde había pasado las últimas noches en vela. El funeral fue un acto estrictamente privado, limitado a los familiares más cercanos, así que no fui invitado. Me pareció correcto. Ya me había despedido de aquel hombre a mi manera, en la penumbra de su despacho, entre confesiones sobre la vida y la muerte. La lectura del testamento se fijó para el viernes siguiente, en una prestigiosa notaría en la calle Mazarik, en el corazón de Polanco. Llegué con 15 minutos de antelación, vestido con el único traje decente que me quedaba, de hacía 5 años, que por el estrés de los últimos meses ya no me ajustaba bien y me colgaba de los hombros. La sala de juntas era imponente. Una mesa de cristal blindado, paredes tapizadas de terciopelo y una vista al Parque Lincoln, que probablemente costaba por metro cuadrado más que muchos de los apartamentos que construí en toda mi carrera. No estaba solo. Los hijos de Javier, Ricardo y Sofía ya estaban allí, aposentados en sus sillones. Ricardo me examinó de arriba a abajo con un desprecio mal disimulado, haciendo alarde de un reloj de pulsera que gritaba lujo, mientras Sofía revisaba su celular de última generación con aire de absoluto aburrimiento, como si aquel trámite fuera una pérdida de tiempo. Ninguno de los dos se dignó a reconocer mi presencia. Para ellos, yo era poco más que un extra en la película de su fortuna. El notario, el licenciado Pintón, entró en la sala con una parsimonia ensayada y abrió sus carpetas con una frialdad profesional que cortaba el aire. Nos hemos reunido aquí para la lectura del testamento y última voluntad de don Javier Manuel Garza, comenzó, ajustándose las gafas. Deben saber que el señor Garza realizó cambios significativos en su planificación hereditaria apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. ¿Cuán significativos?, interrumpió Ricardo, impaciente, tamborileando los dedos sobre la mesa. El notario lo miró por encima de las lentes y leyó la disposición con una voz mesurada que resonó en la sala. A mi hijo Ricardo, que ha pasado los últimos 5 años revisando los informes médicos con la esperanza de mi muerte para saldar sus deudas de juego en los casinos de Las Vegas, le legó la suma de 2 millones de pesos. Debería ser suficiente para pagar un programa de rehabilitación de lujo. El rostro de Ricardo pasó de un bronceado de salón a un blanco ceniciento en un segundo. A mi hija Sofía, que me ha llamado exactamente 16 veces en 5 años, y siempre con el único propósito de pedir una transferencia, le legó 2 millones de pesos. Quizás le sirva para comprar suficientes bolsas de marca para intentar llenar su vacío emocional. Sofía se puso de pie de un salto, dejando caer su teléfono, gritando que era una locura y una humillación pública. Entonces, ¿quién se queda con todo? ¿A dónde va el resto del dinero?, exigió Ricardo, con la voz quebrada por la ira. El notario se giró lentamente hacia mí, manteniendo su expresión imperturbable. El resto del patrimonio del señor Garza, valorado en aproximadamente 15.720 millones de pesos, incluyendo todas las sociedades mercantiles, propiedades en el extranjero y carteras de inversión, se lega en su totalidad a don Antonio Vargas Robles. El silencio que siguió fue sepulcral, denso, casi insoportable. Ricardo y Sofía me miraban como si yo fuera un fantasma que acababa de materializarse entre ellos para robarles el aire. ¿Quién diablos es este Antonio Vargas?, preguntó finalmente Sofía con un hilo de voz lleno de veneno. El testamento especifica, respondió el notario, que el señor Vargas es la única persona que mostró una bondad genuina hacia su padre, arriesgando su propia vida sin esperar absolutamente nada a cambio, en el momento más oscuro de la vida del testador. Ricardo explotó, golpeando la mesa y acusándome de ser un estafador y un manipulador de ancianos. Intenté explicarles, con la calma de quien ya no tiene nada que perder, que había salvado a su padre de morir en un arroyo en la sierra de Toluca hacía 8 años y que no había sabido nada de él hasta la semana pasada, pero fue inútil. No escuchaban. La rabia, la envidia y la incredulidad los consumían. Al salir de la notaría, todavía aturdido por la magnitud de las cifras, sentí vibrar el teléfono en mi bolsillo. Era Miguel Ángel, mi hijo. Papá, escucha, acabo de enterarme de algo increíble. ¿Es verdad lo de la herencia de Garza?
Había un tono calculado en su voz, una urgencia que nunca antes le había escuchado. Es verdad, dije, secamente, mientras me dirigía al estacionamiento. Oye, papá, Jimena y yo nos sentimos fatal por lo del otro día, dijo rápidamente, casi sin tomar aire. Estábamos bajo mucha presión, muy estresados, y dijimos cosas horribles que en realidad no sentimos. Nos encantaría que vinieras a cenar mañana para celebrar tu nueva situación. Bueno, para pedirte perdón de corazón. Me detuve frente a mi viejo coche y miré el edificio acristalado de la notaría. Menos de una semana atrás me habían cerrado la puerta en la cara, alegando que no tenían energía emocional para ayudarme cuando estaba en la calle. Ahora, de repente, tenían todo el tiempo del mundo para su padre. Es muy generoso de su parte, respondí, con una calma gélida. Déjame pensarlo. Mañana te digo. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, esta vez una suite de lujo, pagada por la administración de la herencia, abrí el sobresellado que Javier me había entregado en persona. Contenía las fotos de vigilancia, los estados de cuenta de Miguel Ángel y la transcripción de una conversación interceptada entre mi hijo y su esposa, de apenas 3 días antes. Si de verdad hereda todo ese dinero, tenemos que volver a congraciarnos con él a toda costa, decía la voz de Jimena en la grabación, con una frialdad escalofriante. Tenemos que inventar una historia que justifique cómo lo tratamos, para no quedar como unos monstruos. Diremos que fue amor duro, que queríamos que recuperara su independencia porque sabemos lo orgulloso que es. Escuché la risa hueca y cómplice de mi hijo en la cinta. Sentí que algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Una determinación que nunca antes había experimentado. Sí, iría a esa cena mañana, pero no para celebrar una reconciliación, sino para ponerle fin a la mentira. Llegué a la casa de Miguel Ángel el sábado por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse tras los cerros del Ajusco. Esta vez no estacioné mi viejo Tsuru en la calle, a la vista de los vecinos curiosos. Eduardo había insistido en que usara uno de los Audi A8 de la flota de Garza. El brillo impecable del coche alemán bajo la luz del atardecer parecía gritarle poder a toda la colonia, y noté cómo las cortinas de una casa vecina se movían ligeramente. Jimena abrió la puerta antes de que terminara de tocar el timbre. Lucía una sonrisa perfecta, de esas que se ensayan frente al espejo. Una sonrisa de catálogo inmobiliario que no podía ocultar la avaricia en su mirada. «Antonio, querido», exclamó, lanzándose a darme un abrazo que sentí forzado y gélido. Apenas le ofrecí la mejilla para el beso formal. «Pasa, por favor, estás en tu casa. Miguel Ángel, ya llegó tu padre». Miguel Ángel salió del salón con una botella de tequila reposado en la mano, de esas que cuestan 1,000 pesos y que probablemente no podía permitirse. Su lenguaje corporal había sufrido una metamorfosis completa. Ya no estaba tenso ni evitaba mi mirada. Ahora parecía servil, casi ansioso por agradar, moviéndose con una premura que me revolvió el estómago. «Papá, qué bueno verte. Siento mucho lo del señor Garza. Debió ser un hombre extraordinario para dejarte semejante herencia», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Siéntate, por el amor de Dios». Preparamos barbacoa como a ti te gusta, con tortillas hechas a mano. La cena fue una clase magistral de hipocresía. Entre bocado y bocado me preguntaban por los detalles del testamento, por el tamaño de la mansión, por la liquidez de las empresas en el extranjero. Jimena, con una audacia que me dejó sin palabras, llegó a sugerir que, como la casa de Garza era demasiado grande y solitaria para un hombre solo, ellos podrían mudarse conmigo para ayudarme a administrarlo todo y que no me faltara de nada. «Antonio», dijo Jimena, poniendo su mano sobre la mía con una familiaridad fingida, «sé que lo del otro día fue un malentendido. Queríamos que te fortalecieras, que te recuperaras por ti mismo porque creemos en tu temple. Pero a nosotros nos dolió más que a ti tomar esa decisión. Fue amor duro, ¿entiendes?» Dejé lentamente los cubiertos sobre el plato de porcelana. El silencio se apoderó de la mesa, un silencio denso que solo rompía el tic-tac de un reloj de pared. «He tomado algunas decisiones importantes», dije, clavando la mirada en los ojos de mi hijo. «He dedicado las últimas 48 horas a revisar sus cuentas personales con los auditores de Garza. Sé que deben más de 860,000 pesos en tarjetas de crédito a diferentes bancos y que están a punto de entrar en el buro de crédito. Sé que el banco les va a embargar esta casa en menos de 3 meses. Miguel Ángel se puso pálido. El color desapareció de sus labios.
Jimena empezó a balbucear algo incoherente sobre unas inversiones temporales que no habían salido bien. Compré la totalidad de su deuda al banco esta mañana, continué, con voz firme. Ahora su acreedor no es una institución financiera anónima, soy yo. Papá, eso es increíble, gracias, de verdad. No sabes el peso que nos quitas de encima, empezó a decir Miguel Ángel, dejando escapar un suspiro de alivio que duró poco. No me has dejado terminar, le interrumpí, con una frialdad que los dejó helados. No pienso perdonarles ni un solo peso de esa deuda. Les voy a dar una única opción. Pondrán esta casa a la venta mañana mismo, pagarán lo que deben y se mudarán a un pequeño departamento en una colonia de trabajadores, como Iztapalapa o Neza. Empezarán de cero, con un trabajo de verdad y sin las apariencias que no pueden mantener. Si aceptan y demuestran que pueden vivir honestamente, les ayudaré con los gastos básicos hasta que se valgan por sí mismos. Pero si intentan seguir con esta farsa de lujo, les embargaré la casa mañana a primera hora. Jimena se levantó de la silla de un salto, con el odio supurando por cada poro. No puedes hacernos esto. Somos tu familia, tu propia sangre, gritó, con el rostro descompuesto. La familia no deja a su padre durmiendo en un coche detrás de un McDonald's porque no tiene energía emocional para ayudarle, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. La familia no planea cómo manipular a un anciano por su herencia mientras cena una barbacoa pagada con dinero que no existe. Me levanté de la mesa. No sentía rabia ni sed de venganza, solo una paz profunda y absoluta. Miguel Ángel, tienes 24 horas para decirme qué camino eliges. Piénsalo bien, porque es la última vez que te tiendo la mano. Salí de la casa sin mirar atrás, sintiendo el aire fresco de la noche en mi rostro. Meses después, compré una gran hacienda cerca de la Sierra Madre Oriental y la convertí en una fundación para trabajadores de la construcción jubilados que, después de una vida de esfuerzo, se habían quedado sin nada. Hombres que, como yo, solo necesitaban ser tratados con la dignidad que merecen quienes construyeron el país con sus propias manos. A veces, por las noches, cuando el silencio de la sierra lo inunda todo, miro una fotografía de mi difunta esposa Carmen. Hicimos lo correcto, Carmen, le digo a su retrato. Nuestro hijo es exactamente lo que su entorno le enseñó a hacer, pero ahora, por fin, tiene la oportunidad de aprender lo que de verdad significan el trabajo, la lealtad y el valor de la palabra dada. Ser rico no es el dinero acumulado en las cuentas de Garza. Es la libertad de elegir con quién pasas tu tiempo y a quién ayudas de verdad. Miré las cumbres nevadas, recordando a Javier Garza y aquella noche de lluvia que cambió nuestras vidas para siempre. Él huía de sus problemas cuando lo saqué de aquel arroyo embarrado, pero, quizás, de alguna manera, huía precisamente hacia este momento. El momento en que alguien, por fin, pusiera las cosas en su sitio y eligiera el camino correcto. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si ha resonado contigo, dale un me gusta. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y no olvides decirnos desde dónde nos escuchas. Suscríbete al canal, que vienen muchas más historias.